Hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. En esta ocasión continuamos con el tema vencedores sobre la negatividad. Un tema muy apropiado para el tiempo en que estamos viviendo y la situación en la cual estamos envueltos. Vencedores sobre la negatividad. Voy a leer Proverbios 18, 20 y 21, que dice la palabra de Dios de la siguiente manera: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Vamos a ir desarrollando el contenido de este tema a manera de preguntas, a manera de cuestiones que nos hagan, ¿verdad?, recordar qué es la negatividad y por qué los creyentes somos instados, somos invitados a ser vencedores sobre la negatividad. La negatividad es el estado o condición o característica de una persona que tiene una actitud de pesimismo, desesperanza, desmoralización, desilusión o tristeza, que se inclina al aspecto desfavorable de las cosas, de los problemas o las situaciones. Vivimos nosotros en una sociedad infestada con el negativismo y su primo hermano, el fatalismo. Aquí viene una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué vivimos de esa manera en la sociedad actual? La respuesta es sencilla: somos una raza caída y llevamos las huellas del pecado. Nos acostumbramos a escuchar las siguientes frases: no me alcanza, no se puede, no puedo hacer nada, no hay nada que hacer. ¿Cómo afectamos a los demás a través de estas ideas o cuestiones o palabras en nuestra vida diaria? Con nuestras palabras. Las palabras negativas pueden tener un efecto trascendental en la vida de las personas que nos rodean. Una persona negativa suele tomar decisiones equivocadas también, decisiones erróneas. Dios quiere que seamos vencedores sobre la negatividad a través de su gracia. Él lo puede hacer. Aunque nuestra historia comience con la historia de un hombre negativo, Dios puede cambiar nuestra historia y puede cambiar nuestra perspectiva. Aquí vienen preguntas para nosotros en lo personal. ¿Qué palabras escuchan tus hijos y todos a tu alrededor? ¿Eres un inútil? ¿No sirves para nada? ¿Tú nunca vas a cambiar? ¿Tú nunca la vas a hacer? No puedo hacerlo, no podemos hacerlo. O le decimos a la gente: vas a fracasar en lo que vas a hacer. Pregunta personal a cada uno de ustedes en esta ocasión: ¿puedes recordar una ocasión en tu vida cuando tomaste una decisión errónea porque tuviste una actitud negativa y sin fe? Son dos conceptos, dos ideas que van hermanadas, que van juntas. Nosotros, cuando nos dejamos vencer por la negatividad, inmediatamente vamos a tomar decisiones erróneas, equivocadas en nuestra vida, y vamos a tener consecuencias que hay que pagar más adelante. Otra pregunta: ¿qué viene a nuestra vida cuando tenemos una actitud negativa? Y todos tenemos el conocimiento de cómo es cuando nosotros tenemos una actitud negativa ante una circunstancia, ante un problema. Sencillo: una actitud negativa es una receta para la derrota. ¿Quieres ser derrotado? ¿Quieres vivir en derrota? Entonces actúa negativamente ante las cuestiones que lleguen a tu vida. Refiere la historia bíblica lo siguiente respecto al tema de hoy, a la cuestión de tener una actitud negativa. Dice en la palabra de Dios que cuando Moisés envió a los 2 espías para reconocer la tierra que Dios había prometido al pueblo de Israel, pero aún no habían conquistado, todos volvieron diciendo que en verdad era una tierra que fluía leche y miel y que el fruto era precioso. Se puede leer esta historia en Números capítulo 13, del 25 al 35. Sin embargo, dice la historia, 10 de los hombres agregaron una palabra negativa cuando regresaron.
pero, dijeron ellos, pero, todo está muy bonito, todo está de acuerdo a la tierra que se nos prometió, pero, dijeron ellos, el pueblo que habita allí es fuerte, no podemos contra ellos. Vimos allí gigantes y nosotros parecíamos como langostas. ¿Has escuchado a alguien decir, Dios sí es grande? Yo creo que Dios es grande, pero mi situación es muy difícil, es casi imposible. ¿Qué estamos diciendo con eso? Que Dios no puede con la situación o con el problema. Solo dos espías, dice la historia que estamos analizando, Josué y Caleb, dijeron, sí podemos tomar la tierra porque el Señor está con nosotros. No temamos a esa gente fuerte, fueron las palabras de ellos. Está la historia en Números 14, del 6 al 9. Es importante notar que ellos no negaron la presencia de los gigantes, ellos también los vieron. Dijeron que sí había gigantes, pero también confesaron que Dios era más grande que esos gigantes. Solo dos hombres hablaron palabras de fe. ¿Hubo resultados? Sí, sí hubo resultados. El pueblo entero de Israel creyó las palabras de los 10 negativos y empezaron a murmurar y quejarse contra Moisés, provocando que la ira de Dios se encendiera, dice la palabra. Él juró que aquella generación no entraría en la tierra de promesa, sino que tendrían que caminar 40 años en el desierto, y así fue. Dice la Biblia en Números capítulo 32, del 10 al 13. Qué alto precio pagaron por su negatividad, que en realidad era falta de fe. Y así es como nosotros lo tenemos que ver en nuestra vida, hermanos. Cuando nosotros somos presa de la negatividad ante lo que viene a nuestra vida, ante lo que hay que resolver, es falta de fe. No hay otra explicación. Reflexionemos en esta pregunta. ¿Estamos perdiendo oportunidades o bendiciones por dejarnos llevar por la negatividad? Piénselo usted ahí en forma personal. ¿Cuál es el remedio para que nosotros no seamos presa del negativismo? Bueno, la cuestión es sencilla, tener otra perspectiva. La humana, la carnal, la que nos domina siempre es por falta de fe. Vemos las cosas demasiado difíciles y hasta dudamos que Dios pueda tener el poder para actuar en la solución del problema. Entonces la respuesta es tener otra perspectiva, la perspectiva de Dios. El cristiano no vive solamente en el plano natural, sino también en el plano sobrenatural. Él tiene otra perspectiva, la perspectiva de Dios. Hay una historia en el libro de Reyes, Segunda de Reyes, ahí nos los puede aclarar. En el capítulo 6, del 6 al 23, encontramos que los sirios, enemigos de Israel, mandaron de noche un gran ejército y sitiaron la ciudad. En la mañana, cuando el siervo del profeta Eliseo se levantó y miró la multitud de enemigos, gente de a caballo y carros, se atemorizó y habló con Eliseo. ¿Cuál fue la respuesta del profeta? Fijémonos bien, él no negó la presencia del enemigo. Él no actuó como si no hubiera peligro. Él simplemente expresó otra perspectiva cuando dijo, no tengan miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Dice el versículo 16 del capítulo 6 de Segunda de Reyes. Luego dice la historia que Eliseo oró para que Dios abriera los ojos espirituales de su siervo. El Señor lo hizo y entonces su siervo vio el monte lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor, es decir, un ejército de ángeles. Únicamente dos personas vieron más allá de lo natural. Fue Eliseo y su siervo. Y así es hoy en día, hermanos. La mayoría de la gente solo vive en el plano natural. Lo que palpamos, lo que vemos, eso es lo que creemos. Y solo ve con los ojos naturales. Pero el cristiano, usted y yo, no estamos limitados a esta dimensión. Nosotros andamos por fe, no por vista. Esto es tener la perspectiva de Dios. Entonces, para que usted y yo seamos vencedores sobre la negatividad, tenemos que cambiar la perspectiva. La natural no es suficiente, necesitamos la perspectiva de Dios. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna,
si algo digno de alabanza, en esto pensar. Si pensamos en la derrota y si hablamos sobre la derrota, la ruina, el fracaso y lo negativo, nuestra vida será como la de Elimelech, dice la historia bíblica también, triste y llena de desgracia. Al contrario, si pensamos en y hablamos sobre lo puro, lo justo y lo verdadero, es decir, la palabra de Dios, nuestra vida lo va a reflejar. Esperamos el favor de Dios cada día. David dijo, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Salmo 23:6. Y esa palabra tiene vigencia para la iglesia de hoy en día. ¿Esperas lo bueno para tu familia, para tus hijos, para tu trabajo, para tu congregación? No es cuestión de negar la presencia de los gigantes. Los gigantes ahí están y ahí van a estar, que son las pruebas, las dificultades y los dolores de la vida. Jesús mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Es cuestión de tener la perspectiva correcta, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo, dice 1 de Juan 4:4. Lo invito en esta ocasión para que usted sea vencedor sobre la negatividad. De esta manera, Dios nos va a hacer más que vencedores sobre todo lo que venga a nuestra vida. Oremos. Bendito Señor, gracias por tu palabra, porque nos recuerda que la negatividad no debe tener lugar en nuestra vida, que tenemos que cambiar la perspectiva natural que muchas veces nos domina en todas las situaciones sencillas y complicadas. Nos falta fe para alcanzar a dimensionar tu poder, Señor, obrando a través de las necesidades que vienen a nuestra vida, de los problemas y dificultades y enfermedades. En esta época tan difícil, en medio de esta prueba, de esta pandemia, de este problema de salud, es fácil que nosotros nos desanimemos, que pensemos en derrota, en fracaso, pero tu palabra dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Danos, Señor, la convicción, la fe necesaria para ser vencedores sobre la negatividad. Gracias, Señor, por tu palabra en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.